Sabes que nos habían pedido mucho el siguiente tema. Es una de las enfermedades que más se hace presente en, yo creo que gran parte de la población colombiana y de la que no habíamos hablado. Me refiero a la hipertensión. Para hablar de esta enfermedad, el doctor Andrés Londoño Gallo, médico especialista en medicina interna, nos acompaña. Gracias y bienvenido. Qué bueno que esté hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y porque son espacios muy válidos para tratar de llevar conceptos simples para que la gente entienda. ¿Es cierto que hay muchas personas hipertensas en Colombia? Sí, desafortunadamente uno habla en porcentajes, uno podría decir que el 40% de la población después de los 40 años es hipertensa. Es mucho. Y desafortunadamente a medida que la población envejece, ese porcentaje aumenta. Bueno, estamos hablando de la presión alta. ¿Y qué pasa con la presión baja? Solamente para hacer el comparativo. Solamente para que me diga la mía. Para preguntar por la mía. Pero no, en serio, es más predominante, pero la baja también tiene un alto índice, ¿cierto? Digamos que todo en el cuerpo, lo que yo le digo a mis pacientes, todo en el cuerpo debe tener un equilibrio, ¿cierto? Ni muy arriba, ni muy bajo. Cuando uno habla de presión baja, uno habla de valores, ¿cierto? Yo no sé si ustedes cuando van al médico les dicen, ¿en cuánto tengo la presión? 120/80. Entonces, hipertensión es cuando está por encima de 140/90. Claro. Y una presión baja cuando estamos por debajo de 90/60. Si bien no es tan frecuente como la hipertensión, es algo que puede presentarse. Y obviamente, posiblemente sería tema de otra conversación, porque también hay muchas causas de presión baja y muchas veces da síntomas que terminan siendo muy incómodos. Es que incluso había escuchado yo también que las personas que tienen esa hipotensión, cuando se les sube un poquito ya se consideran hipertensas. Digamos que no es relativamente cierto. Ajá. O sea, cuando uno habla de hipertensión, uno define valores. Sí. Lo que decíamos ahorita, 140, 90. Sí. Lo que pasa es que cuando yo estoy acostumbrado a tener presiones bajas, un aumento leve de la presión arterial posiblemente mi cuerpo no lo tolere muy bien. Y lo mismo pasa al revés. Cuando yo tengo un paciente crónicamente hipertenso y uno le empieza un tratamiento para la hipertensión, esa disminución de la presión muchas veces no la tolera tan bien. Entonces muchas veces uno le empieza el tratamiento y la gente le dice, no, doctor, es que usted me empezó ese medicamento y casi me muero. Ese día casi me muero. Sí, porque están acostumbrados a mantener presiones en 180, 160. Entonces uno se las baja un poco y su cuerpo no está acostumbrado a esos valores. Comencemos por el principio y es, ¿esta es una enfermedad que tiene un componente genético o cuáles son de pronto estos riesgos para que un paciente padezca hipertensión? Bueno, mira, la carga genética es muy importante, pero desafortunadamente no es el único factor. Uno muchas veces habla que la hipertensión y muchas de estas enfermedades se comporta como un switch, de esos que se prenden y se apagan. Entonces, tener la genética es el tener el switch, pero si yo, por ejemplo, soy obeso, sedentario, tengo una inadecuada alimentación, lo que voy a hacer con ese switch es prenderlo. Prenderlo más fácil. Y ahí es donde hago y la parte emocional, la parte del genecito. Esa es una pregunta bien interesante porque cuando uno habla de hipertensión, la hipertensión es un aumento persistente de la presión arterial. Muchas veces cuando uno tiene como esos momentos acme de que uno se enoja, se enfada, uno va a hacer una elevación de la presión arterial, pero yo vuelvo y me tranquilizo y mi presión vuelve y baja. Entonces es muy frecuente que la gente sobrediagnostique la hipertensión en un momento de esos, ¿no? Es que yo estoy ansioso, me dio una rabia, ¿cierto? Y en ese momento me tomaron la presión arterial y me salió alta. Eso no es ser hipertenso, porque mi presión se ajusta a lo que yo estoy viviendo. Si yo, por ejemplo, estoy en un acme de estrés, mi presión se sube. Si yo tengo un dolor, independientemente de donde sea el dolor, mi presión se sube. Por eso hay que estar en constante toma de la presión, me imagino. Y ahí viene la pregunta, ¿ustedes lo hacen con algo más manual? Cuando uno va al consultorio, pero ahora venden aparatos que la gente ¿Qué venden aparatos? Ahora en el celular supuestamente tú te puedes tomar la presión. Pero eso no debe funcionar. Eso es lo que quería preguntarle. Y las que venden en casa, que son las, ahí sí que se pone y se toma eso, la gente está comprando eso y se está vigilando la presión con esto. Sí. ¿Es una forma de hacer un diagnóstico? Es una forma útil de hacer una aproximación. Digamos que para hacer el diagnóstico lo ideal es que siempre estés asesorado por un personal de salud. Pero es una aproximación muy válida. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, que todo el mundo, que yo quiero mi pulsioxímetro, que yo quiero mi tensiómetro, el aparato que mide la presión es ese, que se llama tensiómetro. Entonces, si yo voy a conseguir uno de esos aparatos, lo más importante es que sea un aparato validado, porque desafortunadamente no todos son
son igual de buenos, ¿cierto? Entonces lo importante sería preguntarle a tu médico o buscar en internet o donde yo lo voy a comprar, bueno, ¿esto está validado o no está validado? Si está validado, es una herramienta perfecta. Pero si yo tengo ese aparato, por ejemplo, es muy importante que yo sepa cómo tomarme la presión, También. ¿cierto? Porque también si me la tomo de una forma inadecuada, me va a salir falsamente alta. Entonces, digamos que si yo tuviera ese aparato, ¿cómo me lo tendría que tomar? Primero, no sea hipocondríaco, no se lo compre, porque un hipocondríaco viviría conectado a eso todo el día. Les toca, ¿cierto, doctor? Hay gente que les toca Sí. estarse monitoreando. Mira, ¿uno en quién lo recomienda? En una persona que ya tenga el diagnóstico de hipertensión arterial, pero muchas veces la gente se va para el otro lado. Entonces, llegan al consultorio de uno, no, vean, 200 tomas en un día, ¿cierto? Pues literalmente, y llegan con la hoja pues Eso es así. pánico ya. El cuadro Excel. Sí, el cuadro Excel con gráficas, me sube, me baja, aquí me tomé un tinto, aquí pues todo, absolutamente todo. Entonces la idea tampoco es llegar a ese punto. Extremo, claro. Exactamente, Los extremos pero son malos. si yo tuviera el aparato, lo ideal es que sea uno de brazo, ¿listo? No de antebrazo, Sí. porque estos de aquí magnifican la presión. Así es. Estos, por ejemplo, que venden de reloj o de celular, obviamente no son confiables. Entonces lo ideal es que sea de brazalete Sí. y preguntarle a tu médico o leer las instrucciones donde diga cómo se debe tomar adecuadamente la Perfecto. presión, pero es una herramienta muy válida. Devolvámonos y vámonos a las características, o más bien a los síntomas que presenta un paciente hipertenso. Bueno, mira, el problema grande de la hipertensión es que es un enemigo silencioso, ¿cierto? Históricamente se ha conocido así y a uno en medicina se lo enseñan así. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las veces no da ningún tipo de síntoma. nada. Uno muchas veces llega en el consultorio, revisa a alguien, ve, mira, estás hipertenso, te habían dicho que estás hipertenso. Yo me Yo siento no siento bien. nada. Y ese es el problema grande, que muchas veces no da una sintomatología. Digamos que si uno atribuyera algún tipo de síntoma, hay veces las personas se pueden sentir asfixiadas cuando hacen algún tipo de actividad física, porque si yo hago actividad física, mi presión se sube. Si yo ya estoy hipertenso, hago la actividad física, mi presión se sube más. Muchas veces las personas se hinchan, muchas veces las personas se quejan de una cefalea aquí detrás del cuello, que se considera una cefalea tensional, pero la gran mayoría de las veces no da ningún tipo de sintomatología. O sea que hay que estar pendiente. Sí, y aprovechar cada contacto que uno tenga con el personal médico para que Los tu controles médico que hablamos, te tome la que presión las personas deben arterial. estar en control, pero hay mucha gente que dice, la grasa del abdomen o la parte de la cintura también es un factor determinante. Digamos que es más la obesidad en general. Si uno lo pusiera de una forma fácil de entender, yo por cada kilo extra que tengo, mi presión se sube 1 milímetro de mercurio. Entonces, si yo tengo 20 kilogramos de exceso, mi presión va a estar 20 milímetros de mercurio fácilmente por encima. Increíble. Y entonces solo Entonces, con bajar de peso podría... Muchas veces sí, Ajá. muchas veces sí. Yo, por ejemplo, hay veces veo pacientes que se hacen cirugías bariátricas y esos pacientes tienen Inmediatamente, marcadas pérdidas de peso y llegan donde uno, yo tomaba esto, todo eso lo quitan porque tienen una disminución significativa del peso. Le pregunto esto porque mucha gente le tiene temor a la medicina y al medicamento que tienen que tomar para la hipertensión. Antes de enviar este medicamento, ¿se podrían hacer entonces algunos como que terapias de Ajustes. choque, como unos ajustes en la vida del paciente Bueno, a ver si así digamos funciona? Que eso depende de cada paciente. Sí. Es decir, si yo tengo un paciente joven, obeso, hipertenso, pero que no tiene ningún otro daño, es decir, el corazón está sano, los riñones están sanos, los ojos están sanos, entonces yo le puedo dar el chance de, bueno, venga, cambiemos cosas, baja de peso, actividad física, ajustemos alimentación y muchas veces con eso tiene. Pero si yo tengo un paciente que ya tiene alguna enfermedad crítica, es decir, ya tiene un problema del corazón, ya tiene un problema del Porque el riñón. corazón es el que más sufre porque tiene que bombear Sí, mucha más claro. sangre. Cuando uno habla de hipertensión, la forma fácil de entender es que las arterias se ponen duras. Y mi corazón tiene que hacer más fuerza, más poder trabajo bombearla. para poder empujar la sangre. Entonces, ¿qué le toca hacer a mi corazón? Crecerse. Entonces se hipertrofia para poder pasar la sangre a través de esos vasos duros. Entonces la hipertensión con el tiempo va haciendo daños en el corazón, en los riñones, en el cerebro, en los ojos y en toda la economía del cuerpo. Gracias a Dios no estamos padeciendo de eso. Venga, vamos con las preguntas que tienen nuestros Listo, televidentes, claro que doctor, sí. para que la vamos contestando. Buenas tardes, tengo 58 años, soy donante de sangre hace 8, mi presión arterial es de 120/80, no cambia. ¿Esa presión es buena o es mala? No, es una presión buena.
Digamos que ahí habría que mirar primero si es hombre, si es mujer, eso es muy pero en términos generales es una presión normal. 120-80 para la gran mayoría de las personas es una presión que es normal. ¿Por qué es diferente hombres y mujeres? Bueno, porque generalmente las mujeres, la naturaleza es muy sabia y ustedes son las que dan los bebés al mundo. la vida. O sea, la especie, Damos la vida, doctor. depende de ustedes. Entonces, ustedes No tienen lo un deben montón. todo. Sí, básicamente. Lo deben Yo estoy aquí por mi mamá. Claro. Entonces, realmente la naturaleza es muy sabia y a ustedes las protege con hormonas. Entonces, generalmente las mujeres tienden a tener valores un poco más bajos que los hombres. Igual la definición termina siendo en términos prácticos igual Pero él para es hombre, ambos. entonces la tiene perfecta. Y si fuera mujer también. Ajá. Entonces no habría pues ningún problema. Vamos O sea que con está otra bien. pregunta. Y Dinita, combinó el ¿tú lees? tema, viste que combinó el tema hoy, donador de sangre, Sí. más lo que... ¿Los medicamentos para el control de la presión producen quistes en los riñones o no tiene nada que ver? Muchas ¿Y gracias. por qué se envía por lo general medicamentos para la presión junto con medicamentos para no retener líquidos? Bueno, no siempre. No siempre. Digamos que los medicamentos para la presión hay muchos grupos farmacológicos. Hay veces uno utiliza antihipertensivos que tienen un efecto diurético. Es decir, me bajan la presión y me ponen a orinar, pero no en todos los pacientes. Digamos que hay ciertas características que uno escoge en el paciente por uno decir, bueno, tu mejor medicamento es este. Con referencia a la pregunta, realmente no. Los quistes, desafortunadamente, en cualquier órgano terminan siendo muy frecuentes. Yo les digo a mis pacientes que los quistes muchas veces terminan siendo como las arrugas internas, porque no le hacen una ecografía de la tiroides, mira, tenés un quiste. Sí. Una ecografía del hígado, mira, tenés un quiste. Sí. Una ecografía del riñón, Páncreas. tenés un quiste. Pero me gustó ese, son mejor dicho las Son arruguitas como de los arruguitas órganos internos. Exactamente. Entonces, digamos que no tendría una relación directa. Doctor, ay, me dieron ganas de estornudar. ya me fue. Doctor, cuando y tan maluco eso, yo dije, ya me va a tocar preguntar y precisa. La ola. Doctor, cuando hablamos de la hipertensión, usted dijo ahorita, la obesidad es el gran enemigo. Y vámonos a la alimentación. ¿Es cierto que la sal es lo peor que podemos hacer? El enemigo del enemigo. Mejor dicho, ese es el enemigo, el papá de los papaces. Bueno, digamos que también depende del contexto. Si yo soy una persona sana, yo no tengo que tener tanta restricción de sal. Pero si yo ya soy hipertenso, sí. Idealmente debo consumir menos de 5 gramos de sal al día. Pero si yo como persona sana sigo consumiendo sal, pues obviamente, o sea, ¿cómo sería lo indicado para no llegar a ese estado? Bueno, digamos que lo ideal, como norma general, sí es tener una alimentación sana y dentro de ella poca concentración de sal. O sea que la sal Pero sí, pero hay otras cosas más importantes. O sea, por ejemplo, si tú estás obeso, es más importante. Si tú tienes una alimentación llena de carbohidratos, es más importante quizás eso, porque eso sí te va a engordar, ¿cierto? Y ese Si no aumento haces de peso, ejercicio. Claro. exactamente, si eres sedentario. Entonces, lo ideal es siempre tratar de tener hábitos de vida Sí, saludables. la gente dice, no, quito la sal, pero siguen comiendo, no hacen nada. ¿Y cuáles son las Sí. implicaciones de una hipertensión mal cuidada? Bueno, mira, el problema de la hipertensión, como decíamos ahora, es que es un enemigo silencioso. Entonces yo puedo tener hipertensión y no saberlo. Casi que el 50% de la población es hipertensa y no sabe. Entonces mi cuerpo empieza a hacer cambios, mi corazón se empieza a adaptar, mi cerebro se empieza a adaptar. Entonces yo hago una falla cardíaca, hago un infarto, mi hipertensión me puede alterar los vasos dentro de mi cabeza, hago un derrame, un accidente cerebrovascular, se daña mi retina y entonces yo empiezo a perder la calidad visual, mis riñones empiezan a dañar, entonces yo me empiezo a hinchar, empiezo a orinar poquito, termino en diálisis, ¿cierto? Entonces ahí hay un montón de Lo que a veces el complicaciones. panorama está peor, doctor, ya me está asustando. Si uno tiene una hipertensión no controlada, el panorama es muy crítico. Ajá. ¿Y a partir de qué edad deberíamos empezar a Pues mira, controlar la presión? yo en lo personal lo que decía ahorita, o sea, a mí me llega cualquier persona de cualquier edad a mi consultorio y la presión arterial hay que tomarla, ¿cierto? Lo ideal es por encima de los 18 años. Sin embargo, hay niños que por ciertas características, Son por ejemplo, hipertensos. Lo genético. si son obesos, Obesos, esos sí. niños les deberían tomar la presión en el consultorio también. Entonces, casi que de 18 años para arriba, siempre que vayan a cualquier tipo de consulta, lo ideal es que ojalá tengan acceso a una toma de presión arterial. Miren, esta enfermedad que es tan común realmente es importante como hablarla, conocerla y ponerle más atención, porque es que una enfermedad bien manejada puede ser simplemente
eso, ¿cierto? Así Tengo una es. predisposición, pero está bien manejada. No solamente eso, Olguita, que le dice el doctor y el mensaje para tantas personas es que se pueden salir de ahí muy fácilmente. O sea, no es que te diagnosticaron un cáncer y ya tienes que vivir la enfermedad hasta el momento en que pues, Dios decida qué va a pasar, sino que si se es hipertenso, usted se mete a bajar de peso, se empieza a alimentar bien y usted se puede salvar. Entonces es solamente como de que la gente se toque y diga, yo quiero salirme de aquí. Yo tengo una última pregunta, doctor, antes Sí, claro. de agradecerle su presencia, y es el tema de las pacientes que han sido diagnosticados muy jóvenes. Casi todos los medicamentos, y este no es la excepción, dicen que puede tener daños renales. O en este caso no. Bueno, pudieran generar un efecto adverso en el riñón, pero la gran mayoría de los medicamentos es todo lo contrario, protegen mi riñón. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo soy hipertenso y no tengo tratamiento, mi riñón se va a dañar. Entonces, yo sé que con los medicamentos desafortunadamente hay muchas dudas. Por eso, sí, porque Porque- se arregla una cosa y daña otra. Sí, pero la gran mayoría de las veces, cuando está bien indicado, es fundamental. Y la adherencia es un tema importantísimo cuando yo ya tengo un diagnóstico de hipertensión. Muchas gracias, doctor. Con ¿Dónde mucho lo encontramos gusto. a usted, doctor? Bueno, yo tengo consultorio en Medical, Ajá. en el 902. Me podrían encontrar en el teléfono 304-655-3344 o en redes sociales @Andrés Londoño Internista. Con esa calma que, pues... No, y todo esa el mundo forma de se- explicar. Con esa forma de explicar, es que yo a mí porque no me duele nada, si no me iba a su Sí, consultorio. yo también. Doc. Gracias, de verdad. Gracias, Con mucho Doc. gusto. Vamos a separarnos un segundo y ya regresamos.